En uno de los temas centrales, lo adelantó recién Adrián Salone, tiene que ver con lo que sucedió con este joven argentino que primero conocimos que fue secuestrado por una banda. Esto es una noticia internacional y luego fue liberado. El rescate, todos los detalles lo compartimos con nuestros especialistas. Ya lo saludé al querido Adrián. ¿A quién trajiste, querido Adrián? Bueno, Nico, vamos a presentar a Carlos López. Él es Hola, Carlos, bienvenido. analista, especialista en seguridad internacional, vamos a presentarlo así. Y también estamos con Mariano Aguas, que es especialista, analista internacional, que nos acompaña ya. Siempre, ya, Mariano, es un clásico que tenemos acá los sábados a la tarde, ¿no? Parece que lo molestamos siempre a esta hora. Nico, yo arrancaría preguntándole a Mariano Aguas, bueno, ¿por qué este grupo de nigerianos fuertemente armados secuestran a técnicos extranjeros, en este caso un ingeniero agrónomo argentino? Bueno, lo que podría parecer, Adrián, básicamente estamos hablando de un hecho casi policial, en el cual se acostumbra aparentemente, es una práctica medio complicada, pero en Nigeria, como Nigeria ha tenido un boom económico muy fuerte, hay una inversión extranjera en explotación petrolera, desarrollo agronómico, etcétera, etcétera, y hay una transferencia de gente bastante grande desde el exterior. Entonces, hay algunos grupos que han descubierto que en el secuestro focal de estas personas, de estos ejecutivos o de estas personas extranjeras, les reporta un beneficio. Digamos, y esto, yo no soy un especialista de seguridad, por supuesto el señor López aquí nos va a ilustrar mejor, digo, pero básicamente esto es lo que está pasando. O sea, dentro de un marco general de crecimiento de la inversión extranjera en Nigeria. Pero lo secuestran porque saben que estos jóvenes profesionales tienen el respaldo económico de la empresa que los contratan. Claro, aparentemente muchas empresas que contratan a sus miembros para trabajar en el exterior tienen normas, entre otras cuestiones, bueno, como uno podría llamar una especie de seguro de secuestro. Y entonces, bueno, eso empieza a ser rentable, ¿no? Entonces, para ciertos sectores de, digo, uno podría decir, del AMPA local. ¿Podemos hablar un poco de cómo es Nigeria? Digo, llegar como argentino también a Nigeria, ¿qué significa? Digo, porque también uno corre los riesgos, más allá de no conocer, no es su propio país, llegar, tener que trabajar un idioma desconocido y encima que te sucede una cosa así, donde yo veía a la hermana, por ejemplo, el pedido también a través de los medios de comunicación, digo, la embajada que me parece que ha hecho un gran trabajo de Argentina allá, y la empresa también, me imagino, en la negociación. ¿Cómo es Nigeria? Bueno, es un país que tiene una alta conflictividad social, un país que está polarizado, hay una extrema pobreza en el norte y una situación de riqueza en la parte sur del país. Creo que Mariano después podrás un poco ampliar esto. La realidad es que la zona de mayor conflictividad o la zona donde operan, por ejemplo, las organizaciones terroristas más incipientes, incipientes porque tienen una antigüedad desde el año 2003, 2005 más o menos, que están operando y se radican en el norte del país. Por eso se estima que en este caso, donde el secuestro se produce en la zona, en la región más alejada, digamos, geográficamente el otro extremo del país, se descartó en principio, esto es una estimación, de que fuese una acción del grupo terrorista Boko Haram, que es el que está operando, digamos, llevando adelante la idea del califato. Quiere decir, el secuestro no fue de índole religioso, de índole político, sino fue un secuestro extorsivo, como dijo usted, un hecho policial. Yo creo que tiene que ver más con un hecho policial, sí. Y volviendo, Nico, a tu pregunta, bueno, Nigeria es un país ex colonia inglesa, o sea, primera cuestión, por eso hay como 500 lenguas en Nigeria, pero se habla inglés. ¿Sí? Es una república presidencialista, federal, un país africano de un desarrollo medio, que está en el Golfo de Guinea, y que ha, digamos, sabido atraer inversión extranjera directa muy fuerte porque básicamente es un gran productor de petróleo. ¿Sí? Claro, pero en base a esta noticia, a mí me llama la atención, obviamente nos toca de cerca y para jerarquizar también la información es un argentino que ha sido secuestrado en este caso. Yo lo que quiero saber en el marco, más allá de entender cómo es Nigeria como país, si esto es algo común que sucede allí. Hay una industria del secuestro. Claro, a nivel global existe la industria del secuestro. En líneas generales,
quienes tienen una prioridad en cuanto a ser foco de atracción para los criminales que se dedican a esta actividad son los expatriados. Es el caso de Santiago, que como expatriado, viviendo en un país con estas características que estábamos describiendo, donde hay desde terrorismo hasta mucho crimen o mucha delincuencia de carácter trivial, etcétera, con un alto nivel de riesgos para la vida cotidiana. Uno como expatriado vive en un entorno, una especie de burbuja de protección que se encarga a quienes te dan el trabajo, el mismo gobierno y demás, de generarte. Perdón, ¿sí? pero estamos hablando de este tipo de bandas que también se encargan, por ejemplo, en este caso, ¿no? Particular, porque estamos hablando de un argentino, pero estamos hablando de este tipo de bandas o pandillas que se conocen a nivel mundial y que hasta también manejan y manipulan lo que es la distribución alimenticia de la región, ¿o no? No es tan así, digamos. A veces se asigna demasiado poder. La realidad es que el foco de ellos es el crimen, y para el crimen, principalmente el secuestro, que es bastante rentable en materia de delito, digamos, por un montón de características, pero fundamentalmente, digamos, el accionar está direccionado a este tipo de cosas: la piratería, el secuestro, el contrabando, el tráfico de algunas cuestiones. Carlos, ¿cómo fue, no? Porque él estaba organizando su jornada de trabajo, su jornada de siembra de maíz y soja, junto a empleados locales, Nico, y de golpe irrumpen dos motos con dos nigerianos disparando al aire. ¿Esto es así? Sí, bueno, por la información que hay, en estos casos, digamos, el manejo de la información es absolutamente determinante. Por la información que hay, información disponible, abierta, digamos, no información de detalle, que es la que define en líneas generales mucho de todo este proceso, esa información indica que se violó de alguna manera o se vulneró el sistema de seguridad que había en la plantación o en la instalación donde el ingeniero argentino estaba trabajando. Entraron los captores y lo llevaron. Se produce... ¿Solo a él lo llevan? Solo a él. Se produce una acción bastante interesante desde el punto de vista de la acción criminal, es decir, ellos tardaron casi 24 horas en tomar contacto con la parte negociadora. Repito, estoy hablando por información que tenemos a la distancia, si bien hoy la información está globalizada y hay acceso y demás. No habló. Los pero detalles... la empresa puso un negociador entonces. La empresa, tengo entendido, que corrió a la familia y les dijo: quédense tranquilos, nosotros nos hacemos cargo. Aparentemente habría actuado un negociador, decir, y acá quiero ser bien preciso en esto, hay un deber ser en cuanto a cómo uno debe prepararse o tener planificado este tipo de contingencias o este tipo de crisis, ¿sí? Algunas organizaciones, empresas lo cumplen más en detalle, otras no tanto. Pero ¿lo estás planteando a nivel empresario o a nivel individual? Digo, una persona que vaya a trabajar en una empresa X... No, a nivel empresario. Las empresas tienen... Por eso decís que la empresa se puede hacer cargo de una manera sencilla, decir, quédense tranquilos, ya deben tener su experiencia también que algo sucede. Existen los comités de crisis en las compañías. Estos comités de crisis son grupos de funcionarios de la compañía que están entrenados o capacitados para atender una crisis de esta naturaleza, por ejemplo, el secuestro de un funcionario. Existen también los asesores externos, es el caso, bueno, el caso nuestro, digamos, a lo que me dedico. Nosotros somos gente que brindamos contención, consejos, podemos generar mejoras en las condiciones de la situación para llevar la situación a un final eficaz, que es recuperar a la persona o las personas, porque este tipo de hechos a veces se dan de carácter masivo, con vida, íntegros, digamos, y con el menor daño posible. Y lo presentamos de esta forma. Por suerte estamos hablando de una noticia con final feliz, sí. ¿no? Porque realmente cuando uno piensa también, por más de que empecemos a conocer, bueno, que la mayoría puede llegar a hablar, como decías vos, hay 500 idiomas, pero lo que predomina es el inglés. Yo siempre pensaba un poco en la familia de este chico, ¿no? Es decir, lo tenemos en Nigeria, que para nosotros realmente es una cultura desconocida hasta por la propia información que no consumimos de dicho país.
Y el hecho de que sea algo que podamos contarlo como una buena noticia también me da un poco la curiosidad de saber si hay alguna estadística o hay algo que por lo menos nos indique que es un país realmente donde uno, si llega a tener la decisión, o como es, o puede haber mucha gente que tenga que decir ahora, la empresa me está ofreciendo irme a Nigeria a trabajar, es un país que digas, sí, realmente es tan inseguro que estas cosas pueden pasar y que tengan otro tipo de final. No sé cómo es el contexto. Sí, absolutamente, se maneja de esa manera, digamos, hay indicadores que se establecen, informes de análisis de riesgos, nosotros acá en Latinoamérica tenemos un equipo de analistas de riesgos que está permanentemente tratando de chequear en indicadores difíciles de conseguir en el caso de Argentina, por ejemplo, un país donde las mediciones y demás... ¿Con qué país latinoamericano comparamos Nigeria? ¿Con qué país latinoamericano? Sí. Mirá, a nivel quizá inseguridad. No me animaría a compararlo con un país. Lo que sí te puedo decir que Latinoamérica es la región más violenta del mundo en materia de crímenes, ¿sí? Es decir, en donde hay países como el caso de Honduras, donde la tasa de homicidios es más alta que tal vez países que están en guerra, digamos. Carlos, vos sabés que en la página web de la Embajada Argentina en Nigeria hay un consejo que le dan a los turistas, bueno, sobre lo conflictivo y lo riesgoso que es llegar al aeropuerto y no conocer a nadie. Bueno, previene tener una persona palabrada para que te lleve al hotel. Se da una situación de inseguridad en las calles de Nigeria. A ver, Mariano. Mira, yo no soy un especialista en profundo en Nigeria, digo, la sensación que me da es un país africano, subsahariano, de desarrollo medio, digamos, entonces obviamente con peligros o potenciales problemas que pueda tener cualquier país de ese calibre. Pero también es un país que tiene un Estado que funciona, tiene sus Fuerzas Armadas, tiene una organización y es un centro de inversiones importante. Entonces digo, ¿cuánto es de riesgoso ir a Nigeria? Pero, a ver, Mariano, si entendemos un poco. ¿Los grupos terroristas o las bandas de secuestradores que trabajan allí son comparables a lo que se conoce también? Y por eso insisto del trabajo de la comunicación, ¿no? Porque quizás si vos decís secuestro, secuestradores, automáticamente, por cómo es hasta la industria del cine, vas a Medio Oriente, ¿no? Sí. ¿Es comparable una situación así, de este tipo de secuestradores o no? A mí me parece que... A organizaciones como Al-Qaeda, estoy mencionando algo que sea... A ver, pues ahí hay dos cosas diferentes, digo, porque una cosa es, por eso arrancamos la conversación hablando de un hecho policial. Por supuesto. Porque es un grupo de una banda de delincuentes que buscan un target determinado y lo aplican. Y aplican su acción delictiva. Otra cosa... ¿Me aguardan un segundito? Tengo que ir a un móvil en vivo, ya seguimos.